La terminal del aeropuerto vibraba con el familiar caos de los viajes matutinos, mientras yo me abría paso por seguridad, mi equipaje de mano golpeando mi cadera con cada paso. Un año, un año desde que había firmado los papeles de divorcio con manos temblorosas y me había alejado de Luca Moretti, de la vida que había construido con él, de la mujer que había sido cuando lo amaba. Ahora mi nombre era Isabella Chen. Bueno, siempre había sido Isabella Chen, pero durante 5 años había sido Isabella Moretti, y la ausencia de ese nombre todavía se sentía como una extremidad fantasma, algo que faltaba y que todavía podía sentir aunque ya no estuviera. Revisé mi tarjeta de embarque por centésima vez. Vuelo 743 a Roma y 112 a Ventanilla, el cual había solicitado específicamente porque necesitaba la capacidad de mirar hacia otro lado, de tener un lugar donde enfocarme que no fueran otros pasajeros, no recuerdos, no la constante repetición mental de todo lo que había perdido. Roma, la ciudad donde Luca y yo habíamos pasado nuestra luna de miel hace 7 años, donde él me había prometido un para siempre, en una pequeña iglesia con vistas al Tíber, donde yo había creído que el amor era suficiente para superar cualquier cosa, incluso el oscuro mundo que él habitaba. Ahora volvía por trabajo, un contrato de consultoría con una empresa de tecnología que se expandía a los mercados europeos. Limpio, legal, completamente separado de la vida que había dejado atrás. Isabella Chen, consultora de negocios, construyendo una nueva identidad de las cenizas de Isabella Moretti, esposa de mafioso. La zona de la puerta de embarque estaba abarrotada. Encontré un asiento cerca de la ventana. Saqué mi laptop e intenté concentrarme en la presentación que daría en 2 días, pero las palabras se volvieron borrosas en la pantalla. Mi mente divagaba a pesar de mi determinación de mantenerme presente. Hace un año había empacado 3 maletas mientras Lucas se reunía con su subjefe por un contrato de envío. Había dejado una nota en nuestra cama. Sencilla, directa, devastadora. Ya no puedo hacer esto. Lo siento. Por favor, no me busques. Y luego había desaparecido bajo la protección de la casa de mi hermano, en el puerto seguro de la familia, quienes me habían advertido desde el principio que amar a Luca Moretti me destrozaría. Habían tenido razón, solo que no de la manera que esperaban. El embarque comenzó con la primera clase. Observé a los pocos privilegiados desaparecer por la pasarela, preguntándome cómo eran sus vidas, si alguno de ellos cargaba con el peso que yo llevaba, el conocimiento de lo oscura que podía ser la vida. Llamaron a mi grupo de embarque. Me uní a la fila, avancé con mis compañeros de viaje, entregué mi tarjeta de embarque a la azafata, quien sonrió automáticamente y me deseó un buen vuelo. El avión era un avión de fuselaje ancho, 3 asientos a cada lado del pasillo. Localicé la fila 12, subí mi bolso al compartimento superior y me deslicé al asiento A, inmediatamente angulando mi cuerpo hacia la ventana. Cuanto menos contacto visual, mejor. Cuantas menos conversaciones con extraños, más segura me sentía. Saqué mi teléfono, revisé correos electrónicos que ya había leído. Cualquier cosa para parecer ocupada e inaccesible. El asiento del medio junto a mí permaneció vacío mientras otros pasajeros pasaban. Bien, quizás tendría espacio extra. Quizás este vuelo sería tan tranquilo como yo desesperadamente necesitaba. Lo escuché antes de verlo. Esa voz, profunda y suave, con solo un ligero acento italiano tiñendo su perfecto inglés, una voz que había susurrado promesas en la oscuridad, había dado órdenes que me aterraban. Había dicho mi nombre como una oración y una maldición a partes iguales. Disculpa, creo que tengo el asiento a tu lado. El tiempo se detuvo. Mi teléfono se resbaló de mis dedos repentinamente, sin fuerza, cayendo sobre la mesa de la bandeja. Levanté la vista lentamente, segura de que estaba alucinando, segura de que mi dolor y culpa finalmente se habían manifestado en un delirio completo. Pero él era real. Luca Moretti estaba de pie en el pasillo, con un equipaje de mano de cuero en una mano, vestido con jeans oscuros y un suéter gris carbón que hacía que sus ojos grises fueran aún más impactantes. Esos ojos que había amado y temido a partes iguales.
Esos ojos que ahora me miraban con una expresión que no podía descifrar. Isabela. Pronunció mi nombre como si lo estuviera probando, como si él tampoco pudiera creer del todo que yo fuera real. No podía hablar, no podía moverme, solo podía mirar a mi exmarido, el hombre del que me había divorciado exactamente hace un año hoy, el hombre al que no había visto ni hablado desde que dejé esa nota en nuestra cama, el hombre que aparentemente estaba sentado en el asiento 12B directamente a mi lado en un vuelo a Roma, la ciudad donde habíamos prometido un para siempre. Esto no podía estar ocurriendo. ¿Puedo sentarme?, preguntó Luca cuando no respondí. Su voz era cuidadosamente neutra, pero noté la tensión en sus hombros, la forma en que su mano libre se apretaba y se soltaba a su lado. Asentí mudamente porque, ¿qué más podía hacer? Exigirle que se moviera, montar un numerito, saltar del avión. Se acomodó en el asiento del medio con la gracia de alguien acostumbrado a imponer su presencia. Su colonia me llegó de inmediato, familiar. Ese mismo aroma que solía quedarse en mi piel después de que me abrazaba, el olor a hogar y desamor. Me apreté contra la ventana, tratando de hacer mi cuerpo lo más pequeño posible, tratando de crear distancia en las pocas pulgadas disponibles. La azafata apareció, ofreciendo bebidas y sonrisas. Luca pidió whisky solo, como de costumbre. Yo pedí agua, sin confiar en que mi voz pudiera manejar algo más complicado. Cuando se fue, el silencio se extendió entre nosotros, pesado, cargado con un año de ausencia y 7 años de historia antes de eso. No sabía que estarías en este vuelo, dijo Luca finalmente, con voz baja. Te juro que esto no es... No lo planeé. Me volví para mirarlo correctamente por primera vez. Se veía diferente, mayor, aunque solo había pasado un año. Las líneas alrededor de sus ojos eran más profundas. Su cabello tenía más canas en las sienes. Parecía un hombre que había pasado por algo difícil. Bien. Una parte de mí se alegraba cruelmente de que hubiera sufrido, que alejarse de mí no hubiera sido fácil ni indoloro, pero sobre todo, solo me dolía. Mirarlo dolía, estar tan cerca dolía, oler su colonia y escuchar su voz y recordar todo lo que habíamos sido dolía con un dolor físico que me dejaba sin aliento. ¿Qué haces en este vuelo?, pregunté. Mi voz salió más áspera de lo que pretendía. Voy a Roma. Negocios. La respuesta fue cortante. Tú, el mismo negocio. Asintió, abrió la boca como si quisiera decir algo más, luego la cerró de nuevo. Aceptó el whisky de la azafata cuando regresó. Dio un largo trago. El avión comenzó a rodar. Las azafatas llevaron a cabo los procedimientos de seguridad que había escuchado cientos de veces. Miré por la ventana, observando al personal de tierra, los otros aviones, cualquier cosa para evitar mirar al hombre a mi lado. Despegamos. La aceleración me empujó hacia mi asiento. La mano de Luca apretó el reposabrazos entre nosotros, sus nudillos blancos. Siempre había odiado los despegues. Una de las pocas cosas que lo ponía nervioso. Mi mano se movió antes de que mi cerebro pudiera detenerla. Cubrió la suya en el reposabrazos, apretó una vez. Memoria muscular, un consuelo ofrecido automáticamente después de años de hacer exactamente esto en cada vuelo que habíamos tomado juntos. Se quedó completamente inmóvil. Retiré mi mano, mortificada. Lo siento, susurré. Costumbre. No te disculpes. La voz de Luca era áspera. Por favor, nunca te disculpes por la amabilidad. El avión se niveló. La señal del cinturón de seguridad se apagó. A nuestro alrededor, los pasajeros se acomodaron para el vuelo de 8 horas a Roma. 8 horas. Estaba atrapada en un tubo de metal a 30.000 pies con mi exmarido durante 8 horas. Saqué mi laptop, abrí la presentación en la que había estado trabajando, miré la pantalla sin ver una sola palabra. ¿Cómo has estado?, preguntó Luca después de varios minutos de silencio. Bien. La mentira fue automática. Bien trabajando, manteniéndome ocupada. Escuché que iniciaste tu propia firma de consultoría. Hizo una pausa. Estoy orgulloso de ti. Eso requiere coraje. Me volví para mirarlo fijamente. ¿Cómo sabes eso?
Tuvo la decencia de parecer ligeramente incómodo. Puede que te haya revisado ocasionalmente solo para asegurarme de que estabas a salvo, de que tenías lo que necesitabas. Me estabas vigilando. El enojo cortó la sorpresa. Después de que te pedí explícitamente que no me buscaras, vigilando no es la palabra que usaría. La mandíbula de Lucas se tensó. Respeté tu deseo de que te dejaran sola. No te contacté, no interferí en tu vida, pero necesitaba saber que estabas bien. Eso no es lo mismo que vigilar. No tienes derecho a saber si estoy bien. Cerré mi laptop con más fuerza de la necesaria. Perdiste ese derecho cuando me fui. Lo sé. Su voz era tranquila, derrotada. Tienes toda la razón. Lo siento. La disculpa me tomó por sorpresa. Luca Moretti no se disculpaba. No admitía culpa. No cedía. Sin embargo, aquí estaba cediendo sin discutir. ¿Por qué estás realmente en este vuelo? Exigí. De todos los vuelos a Roma, todos los días y horas, ¿cómo terminas en el asiento de al lado exactamente un año después de nuestro divorcio? Pura coincidencia, de verdad. Lucas se giró para mirarme completamente. Me voy a reunir con posibles socios comerciales en Roma. Reservé este vuelo hace 3 semanas. No tenía idea de que estarías aquí. No había forma de saberlo. Quería no creerle. Quería ver manipulación, estrategia, algún plan elaborado, pero solo vi una sinceridad cansada. Estoy consultando para una empresa de tecnología. Me escuché explicar. Se están expandiendo a Europa. Estoy ayudando con la estrategia de entrada al mercado. Eso suena perfecto para ti. La leve sonrisa de Luca era genuina. Siempre te encantó ese trabajo, construir marcos, analizar mercados. Recuerdo que te quedabas despierta hasta tarde, ejecutando escenarios, tan emocionada por resolver problemas complejos. El recuerdo me golpeó como un puñetazo físico. Sí, él recordaba. Recordaba detalles sobre quién era yo más allá de ser solo su esposa. Recordaba a la mujer que había sido antes de que su mundo lo consumiera lentamente todo lo demás. ¿Recuerdas por qué nos divorciamos, Luca? Le pregunté en voz baja. ¿Por qué me fui? Su expresión se estremeció. Todos los días, cada momento, es todo en lo que pienso. Dime entonces. Necesitaba oírlo decirlo. ¿Qué escribí en esa nota? Dijiste que ya no podías más. Su voz era apenas audible, que lo sentías, que no te buscara, y ¿sabes qué era? ¿Qué era lo que ya no podías hacer? Se quedó en silencio un largo momento. Luego dijo suavemente, vivir con miedo, estar casada con mi mundo, verte convertirte en alguien que no reconocías. Cerca, corregí. No podía verte morir. No podía ser la mujer esperando en casa, preguntándose si regresarías o si recibiría una llamada telefónica. No podía vivir con el conocimiento de que amarte significaba aceptar la violencia como algo normal. Te dije que siempre volvería a casa. La mano de Lucas se acercó a mí, luego cayó. Te prometí que sería cuidadoso. Estuviste en el hospital 2 veces ese último año. Me di la vuelta, mirando por la ventana las nubes de abajo. 2 veces. Herida de bala en el hombro, herida de cuchillo en las costillas. Y me dijiste que no me preocupara. Me dijiste que solo eran negocios. Solo parte de la vida que era. La voz de Lucas se endureció. Nunca te mentí sobre lo que hago, lo que hace mi familia. Lo sabías cuando te casaste conmigo. Lo sabía en teoría. Le respondí. No sabía cómo se sentiría en la práctica. No sabía qué pasaría cada noche aterrorizada. Cada llamada telefónica segura de que sería alguien diciéndome que estabas muerto. No sabía que el amor se sentiría como ahogarse lentamente. Así que te fuiste. No fue una acusación, solo una declaración de hechos. Así que me fui. Confirmé. Porque quedarme me estaba matando. Y estabas tan inmerso en tu mundo que ni siquiera podías verlo. Silencio de nuevo, más pesado ahora, cargado de verdades que no podían ser retiradas. La azafata pasó ofreciendo comidas. Ambos declinamos. Ninguno de nosotros podía comer a través de la tensión. Debería decirte algo, dijo Luca después de que pasó el servicio de comida. No soy el mismo hombre que dejaste hace un año. La gente no cambia.
La amargura en mi voz era aguda, especialmente personas como tú. Te equivocas. Se giró para mirarme completamente. He pasado el último año demostrándote que te equivocas. Hice un sonido de desaprobación. ¿Qué? ¿Fuiste a terapia? ¿Te uniste a un grupo de apoyo para jefes de la mafia que intentan reformarse? De hecho, sí. Su respuesta me sorprendió. No el grupo de apoyo, pero sí terapia 2 veces por semana durante los últimos 11 meses. Lo miré. ¿Estás en terapia? Estoy en terapia, confirmó, porque tenías razón. Estaba tan inmerso en mi mundo que no podía ver lo que te estaba haciendo. No podía ver que mi vida estaba destruyendo a la persona que más amaba. Las palabras son baratas, Luca. Me abracé a mí misma. Puedes decirte a ti mismo que has cambiado. Puedes decirme, eso no lo hace verdad. Lo sé. Se recostó en su asiento. Por eso he pasado el año respaldando las palabras con acciones, reestructurando las operaciones de mi familia, reduciendo la violencia, construyendo negocios legítimos, saliendo de los comercios que requerían mayor peligro. Y le repliqué, ¿estás completamente fuera? ¿Completamente legítimo? ¿No más violencia? ¿No más peligro? ¿Ya no eres el hombre que no pude ver morir? No, la honestidad era cruda. Probablemente nunca seré completamente legítimo. El pasado no puede borrarse. Pero estoy mucho más cerca de lo que estaba. Y el peligro se ha reducido drásticamente. Así que todavía estás haciendo cosas ilegales. Todavía te estás poniendo en riesgo. Todavía viviendo la vida de la que no pude formar parte. Menos. La intensidad de Lucas se concentró enteramente en mí, significativamente menos. Y si quisieras, si me dieras la oportunidad, podría mostrarte, dejarte ver los cambios, probar que te escuché, que finalmente entendí lo que intentabas decirme. ¿Por qué? Le exigí. ¿Por qué pasar por todo eso? Estamos divorciados, Luca. Acabado, terminado. ¿Por qué cambiar ahora? Porque perderte me destrozó. Su voz se quebró. Porque pasé un año tratando de funcionar sin ti y me di cuenta de que había construido todo mi mundo mal, que había priorizado las cosas equivocadas, que había dejado que el miedo a perder el poder me hiciera perder lo único que realmente importaba. Las lágrimas amenazaron con caer y las hice retroceder furiosamente. No puedes hacer esto. No puedes aparecer un año después y decirme que has cambiado, que ahora estás mejor. ¿Dónde estaba este hombre cuando te suplicaba que me eligieras a mí antes que al negocio familiar? ¿Dónde estaba esta comprensión cuando me quedaba dormida llorando? Porque tenía tanto miedo de que no regresaras a casa. Él se merece algo mejor, dijo Luca en voz baja. Te merecías algo mejor de lo que yo era capaz de ser. Y sé que es demasiado tarde. Sé que destruí lo que teníamos, pero quería que supieras. Necesitaba que supieras que no te equivocabas, que tu dolor era válido, que te fallé catastróficamente. Las lágrimas se desbordaron a pesar de mis esfuerzos por contenerlas. Una azafata lo notó, me trajo pañuelos con una sonrisa comprensiva. Los acepté mudamente, secándome los ojos. Te lloré, susurré. Aunque estabas vivo, te lloré como si hubieras muerto. Porque el hombre con el que me casé, el hombre del que me enamoré, se había ido, consumido por las obligaciones de la familia Moretti, y yo no pude salvarlo porque no quería ser salvado. Lo sé, los propios ojos de Luca brillaban sospechosamente. Sentí que estaba sucediendo. Sentí que me estaba desapareciendo en el papel que se suponía que debía desempeñar. Pero me convencí de que era necesario, que te estaba protegiendo siendo más fuerte, más despiadado, más dispuesta a hacer lo que la familia requiriera. Estabas protegiendo tu posición. Corregí. No a mí, a mí. Pudiste haberme protegido yéndote, eligiendo una vida diferente, pero no lo harías porque ser Luca Moretti, el jefe de la familia, importaba más que ser mi esposo. Tienes razón. La admisión pareció costarle. Tienes toda la razón. Y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Si has disfrutado de este viaje emocional hasta ahora, por favor, presiona el botón de suscribir y activa las notificaciones para no perderte lo que sucede cuando Isabela debe decidir si un año es suficiente tiempo
para un cambio genuino o si algunas traiciones calan demasiado hondo para sanar. Nos quedamos en un doloroso silencio durante mucho tiempo. El avión zumbaba a nuestro alrededor, un constante ruido blanco de fondo para el naufragio de nuestro matrimonio que se desvelaba entre nosotros. ¿Puedo preguntarte algo? Luca finalmente rompió el silencio. Y puedes negarte a responder, pero necesito saber. ¿Qué? ¿Has sido feliz este último año sin mí? ¿Has encontrado la paz que buscabas? Consideré mentir. Consideré decirle que era dichosamente feliz, que dejarlo fue la mejor decisión que tomé en mi vida, que no había pensado en él ni una sola vez en 365 días. Pero estábamos a 30,000 pies de altura, atrapados juntos, y quizás la altitud hacía que la gente fuera honesta. O quizás simplemente estaba cansada de fingir. He estado sobreviviendo, dije finalmente, construyendo una nueva vida, descubriendo quién es Isabella Chen cuando no intenta ser Isabella Moretti. No ha sido feliz, pero ha sido mía. ¿Tiene sentido? Completamente. La comprensión de Luca era evidente. Yo he estado haciendo lo mismo, sobreviviendo, construyendo, tratando de convertirme en alguien que pudiera merecer una segunda oportunidad si alguna vez se presentara. ¿Es eso lo que quieres? Lo miré directamente. ¿Una segunda oportunidad para intentarlo de nuevo? Quiero, hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. Quiero que seas feliz, genuinamente feliz. Si eso es sin mí, aprenderé a aceptarlo. Pero sí, si hubiera alguna posibilidad, algún escenario en el que pudieras sentirte segura amándome de nuevo, querría eso más que cualquier otra cosa. El amor no era el problema, dije suavemente. Te amaba tanto que me consumió. El problema era que amarte significaba aceptar que podría perderte violentamente. Esa era la parte que no podía sobrevivir. Lo sé. La mano de Lucas se movió hacia el reposabrazos entre nosotros, con la palma hacia arriba. Una ofrenda, no una demanda. Y he pasado un año tratando de construir una vida donde ese miedo tenga menos base en la realidad, donde amarme no signifique terror constante. Miré su mano, esa mano familiar que había sostenido la mía a través de votos matrimoniales y salas de espera de hospitales y mañanas tranquilas en la cama. La mano que también había firmado contratos de los que no quería saber, había estrechado tratos que me hacían sentir escalofríos, había construido un imperio del que no podía formar parte. Cuéntame los cambios. No le tomé la mano. Todavía no. Quizás nunca. Pero estaba dispuesta a escuchar. Específicamente, ¿qué hiciste realmente? Durante la siguiente hora, Luca detalló la transformación de su organización, cómo había vendido sistemáticamente las operaciones más violentas, cómo había invertido el dinero de la familia en negocios legítimos, desarrollo inmobiliario, empresas de importación y exportación que realmente importaban y exportaban bienes legales, inversiones en tecnología. Habló sobre la resistencia que había enfrentado de los tradicionalistas de la familia, sobre los 3 intentos de asesinato por parte de rivales que veían la reforma como debilidad, sobre las pérdidas que había aceptado, tanto financieras como políticas, para avanzar hacia la legitimidad. Sacó su teléfono, me mostró documentación, licencias comerciales, declaraciones de impuestos que mostraban ingresos legítimos, artículos sobre la transición de la familia Moretti hacia empresas legítimas, con un análisis escéptico de los reporteros de crímenes. Esto no borra el pasado, dije cuando terminó. No deshace las cosas que se hicieron, las personas que fueron lastimadas. No. La voz de Luca era pesada. No lo hace. El pasado es permanente. No puedo deshacerlo. Solo puedo intentar construir un futuro diferente. ¿Y la terapia? Pregunté. ¿Cómo es eso para alguien como tú? Una sonrisa cruzó su rostro. Incómodo, la mayoría de las veces. Mi terapeuta no me permite esconderme detrás de justificaciones. Me hace examinar por qué hago lo que hago, por qué elijo el poder sobre las personas, por qué construí mi identidad en torno a ser necesario y temido en lugar de amado. Me ha estado ayudando a entender que la muerte de mi padre cuando tenía 23 años me encerró en patrones que eran autodestructivos, que confundí ser fuerte con estar solo,
que pedir ayuda me parecía debilidad, cuando en realidad era lo más valiente que podía hacer. ¿Quién es este hombre? Estudié su rostro. ¿Y qué has hecho con Luca Moretti? Todavía estoy aquí. La voz de Luca era suave, solo tratando de ser una mejor versión, una que podría ser digna de ti si tengo mucha suerte y trabajo muy duro. Me heriste. Las palabras salieron rotas. Me heriste tanto que pensé que no lo sobreviviría. ¿Entiendes eso? ¿Cuánto me destrozaste cuando elegiste a la familia antes que a mí una y otra vez? Ahora sí. Sus ojos me sostenían los míos. En ese momento me dije a mí mismo que estaba tomando decisiones necesarias, que eventualmente lo entenderías, que amarte significaba proveer para ti, protegerte a través del poder, el dinero y el control. Pero todo eso era egoísta. Lo que necesitabas era que me presentara, que estuviera presente, que te eligiera a ti sobre todas las demás obligaciones, y yo no pude hacer eso. No era capaz en ese entonces, y ahora lo desafié. ¿Eres capaz ahora? Quiero serlo. La honestidad de Luca fue devastadora. He construido herramientas, tengo sistemas de apoyo, tengo responsabilidad, pero no puedo prometer perfección. Solo puedo prometer un esfuerzo genuino y una reparación inmediata cuando falle. Eso es más honesto de lo que jamás has sido conmigo. Reconocí la terapia. Él casi sonrió. Resulta que mentirte a ti mismo facilita mentir a los demás, trabajando en ser honesto conmigo mismo primero. Nos quedamos en silencio de nuevo. Miré por la ventana el interminable cielo azul, tratando de procesar todo lo que me había dicho, tratando de reconciliar a este hombre a mi lado con el que había dejado. La azafata anunció que estábamos comenzando nuestro descenso a Roma. 4 horas habían pasado en lo que se sintió como minutos y años simultáneamente. Tengo una propuesta, dijo Luca, mientras nos abrochábamos los cinturones de seguridad. Y puedes decir que no, pero estoy en Roma por 3 días. Tú estás aquí por al menos 2, según tu vuelo de regreso. ¿Estarías dispuesta a cenar conmigo? Una comida. Déjame mostrarte más de lo que he construido. Dame la oportunidad de probar que esto es real. Debí haber dicho que no. Debí haber mantenido los límites. Debí haberme protegido de la posibilidad de ser herida de nuevo. Pero una parte traicionera de mi corazón, la parte que nunca había dejado de amarlo, susurró que quizás la gente podía cambiar, que quizás un año era tiempo suficiente para una transformación genuina, que quizás las segundas oportunidades eran posibles para aquellos dispuestos a trabajar. Una cena me escuché aceptar. Lugar público, yo te encuentro allí. Y Luca, si esto es manipulación, si estás jugando a algún juego a largo plazo que yo no veo, me iré y nunca miraré hacia atrás. Entendido. El alivio era evidente en su voz. Gracias, Isabela. Por esta oportunidad, no la desperdiciaré. El avión aterrizó en Roma. Desembarcamos por separado. Luca me dejó ir primero, manteniendo la distancia. Pero mientras caminaba por la terminal, sentí su presencia detrás de mí, no amenazante, solo allí. En el área de reclamo de equipaje, se acercó con cuidado. Mi hotel envía un coche. Puedo dejarte si tu hotel está de camino. Tengo un coche arreglado. Mantuve mi voz profesional. ¿Qué restaurante para mañana por la noche? Hay un lugar cerca de la Fontana de Trevi. Pequeño, familiar. Fuimos allí en nuestra luna de miel. Me observó el rostro. Si eso es demasiado doloroso, podemos ir a otro sitio. El recuerdo de ese restaurante me golpeó. Lo habíamos encontrado por casualidad, sin reserva, y el dueño se había apiadado de nosotros, metiéndonos en una pequeña mesa en la esquina. Habíamos compartido pasta y vino y reído hasta que nos dolían los costados. Había sido perfecto antes de que todo saliera mal. Ese lugar está bien, dije, aunque mi voz titubeó. A las 7 él. A las 7 él, confirmó Luca. Isabela, de verdad, gracias. Asentí y me di la vuelta antes de cambiar de opinión, antes de ver la esperanza en sus ojos y dejar que se convirtiera también en mi esperanza. Mi hotel era hermoso, elegante, con vistas a la Plaza de España. Me registré, fui a mi habitación y me paré en la ventana, mirando la antigua ciudad.
La ciudad donde había prometido para siempre a un hombre que me había roto el corazón. La ciudad donde ahora estaba considerando darle una segunda oportunidad. Mi teléfono zumbó. Un mensaje de texto de mi hermano Miguel. ¿Cómo estuvo el vuelo? Me quedé mirando el mensaje, preguntándome cómo responder. ¿Debería decirle que mi exmarido había estado sentado a mi lado? ¿Que habíamos hablado durante horas? ¿Que había aceptado cenar con él mañana? Miguel había sido quien me ayudó a irme. Había proporcionado el espacio seguro donde pude llorar y sanar. Se volvería loco si supiera que siquiera estaba considerando la reconciliación. El vuelo estuvo bien, le respondí. Mi hotel es hermoso, con jet lag, pero bien. La mentira me incomodaba, pero necesitaba descubrir qué estaba haciendo antes de poder explicárselo a nadie más. Esa noche, intenté dormir, pero los recuerdos me mantuvieron despierta. Luca y yo en esta ciudad hace 7 años, jóvenes y enamorados, y seguros de que nada podía tocarnos. Habíamos sido tan ingenuos, tan convencidos de que el amor era suficiente para superar cualquier cosa. ¿Cuándo había dejado de ser cierto? ¿Cuándo su trabajo había empezado a consumirlo todo? Repasé nuestro matrimonio en mi mente, buscando el momento exacto en que se había roto. No hubo un único momento, solo una lenta erosión. Las cenas perdidas se volvieron normales. El peligro se convirtió en rutina. Su creciente ausencia, tanto física como emocional, se convirtió en la realidad con la que aprendí a vivir hasta que ya no pude más. Hasta que el miedo se había vuelto tan abrumador que no podía respirar. Hasta que me di cuenta de que me estaba perdiendo, tratando de ser lo que él necesitaba mientras él me daba cada vez menos de sí mismo a cambio. Me había ido para sobrevivir. Me había alejado del amor porque el amor me estaba matando. ¿Podría alguien realmente cambiar tanto en un año? ¿Podría Luca haberse convertido genuinamente en un hombre diferente? ¿O simplemente estaba desesperada por creerlo porque una parte de mí nunca había dejado de esperar? El día siguiente transcurrió en un torbellino de reuniones con la firma de tecnología para la que estaba consultando. Presenté mi análisis de mercado, respondí preguntas, hice recomendaciones, profesional, competente, sin dar ninguna indicación de que mi mente estaba en otra parte. A las 6 o eso, regresé a mi hotel para cambiarme para la cena. Me miré al espejo, debatiendo qué ponerme. Esto no era una cita. Esta era una misión de investigación, una oportunidad para verificar las afirmaciones de cambio de Luca. Pero aún así me puse el vestido azul que siempre le había encantado. Todavía me maquillé con cuidado. Todavía usé el perfume que me había regalado en nuestro primer aniversario. La botella que había guardado a pesar de todo. Caminé hasta el restaurante, necesitando tiempo para despejar mi mente. Roma estaba hermosa a la luz de la tarde, turistas y lugareños mezclándose en las antiguas calles. La ciudad era eterna. Había visto imperios surgir y caer. Mi drama personal era insignificante en el contexto de toda esta historia. El pensamiento era extrañamente reconfortante. Luca ya estaba sentado cuando llegué. Se levantó al acercarme, este pequeño gesto de respeto que no esperaba. Vestía un traje oscuro, sin corbata, con todo el aspecto de un exitoso hombre de negocios. Nada en él sugería peligro o criminalidad, pero yo lo sabía mejor. Sabía lo que se escondía bajo el pulcro exterior. Viniste, lo dijo como si no hubiera creído del todo que lo haría. Dije que lo haría. Me deslicé en el asiento frente a él. Cumplo mis promesas. El dardo cayó. Lo vi estremecerse ligeramente. Sí, siempre lo hacías, a diferencia de mí. El dueño apareció, nos saludó calurosamente, claramente nos recordaba de hace años. Elogió lo maravilloso que era vernos de nuevo, cómo el matrimonio nos sentaba bien, cómo el amor era hermoso de presenciar. Ni Luca ni yo lo corregimos sobre el divorcio. Se sentía demasiado complicado para explicar. Pedimos los mismos platos que habíamos compartido en nuestra luna de miel. El dueño, radiante de alegría por el romance, se fue a la cocina. Gracias por venir, dijo Luca cuando nos quedamos solos. Sé lo difícil que debe ser esto. Háblame de tu día a día. Decidí empezar con algo concreto ahora en tu nueva vida. ¿Cómo es?
Durante la siguiente hora, Luca describió su existencia transformada. Se levantaba temprano, iba a terapia 2 veces por semana antes del trabajo. Sus días estaban llenos de reuniones de negocios legítimas, desarrollos inmobiliarios, inversiones en tecnología, operaciones de importación y exportación que eran realmente legales. Había contratado gerentes para manejar las operaciones diarias de los negocios de la familia que aún estaban en un área gris. Estaba haciendo la transición sistemática de esos negocios también hacia la legitimidad. Estaba construyendo algo de lo que sus futuros hijos, si alguna vez los tenía, podrían estar orgullosos en lugar de avergonzados. Asistía a cenas familiares donde sus elecciones eran criticadas. Trataba con tíos y primos que pensaban que era débil. Manejaba amenazas de rivales que veían su reforma como una oportunidad para atacar. Pero ya no tomaba decisiones de vida o muerte diariamente. Ya no llevaba una pistola a todas partes. Ya no era el hombre que llegaba a casa con sangre en la ropa y se negaba a explicar. «Todavía estás en peligro», le señalé. «Mencionaste 3 intentos de asesinato». «Estoy menos en peligro que antes», corrigió Luca. «Y he tomado y he tomado medidas para mitigar el riesgo, mejor seguridad, decisiones más inteligentes sobre dónde voy y cuándo. No soy imprudente como solía ser, porque ahora estás en terapia». No pude evitar el escepticismo en mi voz. «Porque ahora tengo algo por lo que vivir», corrigió. «Un objetivo más allá de simplemente sobrevivir o mantener el poder. Quiero construir una vida que valga la pena vivir y eso requiere estar vivo». «¿Cuál es el objetivo?», le pregunté. «¿Hacia qué estás construyendo?» «Una vida en la que no tenga que mentir sobre lo que hago, donde mi trabajo no requiera lastimar a la gente, donde pueda dormir por la noche sin preguntarme quién intentará matarme mañana». Hizo una pausa. «Una vida en la que, si tengo mucha suerte, alguien como tú podría ser parte de ella sin miedo». Ahí estaba la verdadera respuesta. Estaba haciendo todo esto para recuperarme. «Luca», empecé, pero él levantó una mano. «No te estoy pidiendo que vuelvas. No te estoy pidiendo promesas o compromisos. Solo te estoy pidiendo que veas que el cambio es posible, que el hombre que amabas todavía podría existir bajo todo el daño, que quizás algún día, si sigo trabajando, podría ser alguien en quien pudieras volver a confiar. La confianza es difícil de reconstruir», dije suavemente. «La rompiste tan a fondo. Me hiciste sentir invisible cada vez que elegías a la familia antes que a mí. Me hiciste dudar de mi propio valor cada vez que te ponías en peligro a pesar de mi miedo». Lo sé, su voz era áspera. Y pasé un año en terapia entendiendo por qué hice eso. ¿Por qué elegí la obligación antes que el amor? ¿Por qué me convencí de que proveer para ti financieramente era lo mismo que mostrarme emocionalmente? No lo era. Las lágrimas amenazaron de nuevo. No necesitaba tu dinero. Te necesitaba a ti, al verdadero tú, al hombre que se reía conmigo, que me abrazaba cuando lloraba, que no siempre estaba mentalmente a 3 pasos de distancia, incluso cuando estábamos en la misma habitación. Nos robé eso. La mano de Lucas se movió por la mesa, sin llegar a tocar la mía. Me perdí en ser el jefe, en mantener el control, en demostrar que era lo suficientemente fuerte para manejar lo que mi padre me había dejado, y nos sacrifiqué en el proceso. Nuestra comida llegó. Comimos en silencio por un momento, los sabores familiares trayendo recuerdos de tiempos más felices, cuando éramos jóvenes y esperanzados y convencidos de que nada podría rompernos. «Háblame de tu año», dijo Luca finalmente. «Sobre la construcción de Isabella Chen Consulting, sobre la vida sin mí». Y así lo hice. Le hablé del terror de empezar de nuevo, del pequeño apartamento que había alquilado con el dinero que había ahorrado en secreto, del primer contrato de consultoría que había conseguido por pura determinación, de la lenta construcción de una base de clientes. Le hablé de aprender a dormir sola después de 5 años compartiendo cama, de cocinar para una sola persona, de recordar lentamente quién era yo antes de convertirme en la esposa de un mafioso. Le hablé de la terapia que había empezado, de desempacar el trauma de vivir en constante miedo, de aprender que su comportamiento,
aunque no físicamente abusivo, seguía siendo dañino, que el control y el aislamiento, incluso hechos por amor, seguían siendo formas de daño. Le hablé del dolor, de llorarlo como si hubiera muerto, de aceptar finalmente que el hombre con el que me casé no iba a volver, que había sido consumido por sus responsabilidades. Y le hablé de la creciente sensación de paz, de libertad, de poder tomar decisiones sin considerar cómo afectarían su mundo, de construir algo completamente mío. Escuchó sin interrumpir, me dejó hablar, aceptó mis verdades sin ponerse a la defensiva. Cuando terminé, estuvo en silencio un largo momento. Luego dijo, no deberías haber tenido que hacer eso sola. Deberías haber luchado más por retenerte. Deberías haber reconocido lo que estaba perdiendo antes de que fuera demasiado tarde. No pudiste, dije, porque en ese momento no eras capaz. Tal vez ahora sí. Tal vez el hombre que tengo delante es diferente. Pero el hombre que dejé no era capaz de cambiar porque no creía que lo necesitara. Tienes razón, asintió Luca. Pensé que lo estaba haciendo todo bien. Pensé que proveer para ti y protegerte a través del poder era amor. No entendía que el amor verdadero requiere vulnerabilidad, no fuerza, presencia, no provisión. El dueño del restaurante apareció, retiró nuestros platos, nos trajo un postre que no habíamos pedido, el mismo tiramisú que habíamos compartido hace 7 años. Guiñó un ojo, encantado por su propio gesto romántico. Después de que se fue, Lucas sacó su teléfono. ¿Puedo mostrarte algo? Abrió su galería de fotos, se desplazó, me entregó el teléfono. En la pantalla había una foto de una propiedad, hermosa, moderna, con vistas al océano. Compré esto hace 6 meses, explicó. Está siendo renovado. Nada que ver con el negocio familiar, solo mío. Título limpio, comprado legalmente, completamente legítimo. Es hermoso. Le devolví el teléfono. Pero no entiendo lo que me estás mostrando. Te estoy mostrando el futuro que estoy construyendo. La voz de Luca era sincera. Un lugar donde puedo ser solo Luca, no el jefe, no el heredero de un imperio criminal. Solo un hombre que intenta construir una buena vida. Se desplazó a otra foto. Una oficina en casa, estanterías, un escritorio frente a ventanas con vistas al mar. Diseñé este espacio para 2, dijo en voz baja. 2 escritorios, 2 sillas, espacio para que 2 personas trabajen codo con codo. Porque incluso mientras lo construía, esperaba que quizás algún día quisieras trabajar allí, que quizás podríamos construir algo juntos de nuevo. Miré las fotos, mi corazón dolía. Luca, esto no es justo, lo sé. Guardó el teléfono. No estoy tratando de presionarte. Solo te muestro que el cambio no es teórico. Es concreto. Estoy construyendo una vida diferente. Ya sea que tú seas parte de ella o no, la estoy construyendo. La comida terminó. Luca pagó y salimos a la noche romana. La fontana de Trevi brillaba cerca. Monedas de 1000 deseos relucían bajo el agua. ¿Vamos? Luca señaló la fuente. Caminamos juntos, sin tocarnos, pero cerca. La fuente estaba llena de turistas que tomaban fotos y lanzaban monedas. La leyenda decía que si lanzabas una moneda por encima del hombro a la fuente, volverías a Roma. Saqué un euro, preparada para lanzarlo. Espera. La mano de Luca me tomó suavemente la muñeca. ¿Puedo decirte lo que deseo? Se supone que no debes decir tu deseo en voz alta. Le recordé. No se hará realidad. No me importa la superstición. Sus ojos se clavaron en los míos. Quiero que sepas que deseo que algún día, cuando estés lista, me des otra oportunidad. No hoy, no mañana, pero algún día que creas que he cambiado lo suficiente como para valer la pena el riesgo. ¿Y si no lo hago? Pregunté. Si decido que el pasado es demasiado doloroso, que no puedo volver a confiar en ti, entonces lo aceptaré. Lucas soltó mi muñeca. Estaré agradecido por este tiempo. Continuaré construyendo mi nueva vida y esperaré que algún día conozca a alguien que pueda beneficiarse de todo el trabajo que he hecho para mejorar. Aunque sospecho que pasaré el resto de mi vida comparándolos contigo
y encontrando los deficientes. Me di la vuelta, lancé mi moneda sin responder, no sabía qué deseaba. No sabía si las segundas oportunidades eran posibles o sensatas. Debería volver a mi hotel, dije. Mañana tengo reuniones temprano. Por supuesto, Luca no hizo ningún movimiento para tocarme. ¿Puedo llevarte? Asentí. Caminamos en silencio por las antiguas calles, pasando monumentos que habían permanecido allí durante miles de años, pasando iglesias y plazas donde innumerables dramas se habían desarrollado. En la entrada de mi hotel hice una pausa. Gracias por la cena, por ser honesto, por mostrarme los cambios. Gracias por darme la oportunidad. La sonrisa de Luca era triste. Sé que no me la merezco, pero de todos modos estoy agradecido por ella. Me di la vuelta para entrar. Luego me detuve. Luca, una cosa más, lo que sea. Si disfrutaste de este emotivo reencuentro y quieres saber si Isabela y Luca realmente pueden empezar de nuevo, o si el pasado está demasiado roto para repararlo, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones para la conclusión de su historia. Empecé a hacer la pregunta que me había estado persiguiendo. Luego me detuve. Algunas preguntas eran demasiado peligrosas, demasiado reveladoras de la esperanza que intentaba reprimir. No importa, susurré. Buenas noches, Luca. Buenas noches, Isabela. No se movió hasta que estuve dentro. La puerta se cerró entre nosotros, pero lo observé a través del cristal. Se quedó allí un largo momento, con las manos en los bolsillos, mirando hacia el hotel como si pudiera ver cuál era mi ventana. Luego se dio la vuelta y se alejó en la noche romana. Me quedé en el vestíbulo, con el corazón latiéndome, preguntándome qué acababa de hacer, preguntándome si había abierto una puerta que era mejor dejar cerrada, preguntándome si la esperanza era un regalo o una maldición. Mi teléfono zumbó. Un mensaje de texto de Luca. Gracias por esta noche, por escuchar, por darme la oportunidad de mostrarte. Decidas lo que decidas, quiero que sepas que conocerte ha sido el regalo más grande de mi vida, incluso cuando terminó, incluso ahora, siempre. Que duermas bien, bella. Me quedé mirando el mensaje, las lágrimas me corrían por la cara. Bella. No me había llamado así en tanto tiempo. Su bella, su amor. Escribí y borré 3 respuestas antes de decidirme por una. Que duermas bien, Luca. Esa noche me acosté en la cama de mi hotel y me permití recordar de verdad, no solo el dolor, el miedo y la soledad, sino también las cosas buenas. El hombre que me había hecho reír, que me había abrazado cuando lloraba, que me había prometido amarme para siempre y lo había dicho en serio, aunque no supiera cómo hacerlo bien. ¿Seguía ese hombre ahí? Bajo todo el daño, el trauma y los años de ser alguien que no se suponía que fuera. ¿Era un año tiempo suficiente para cambiar, para sanar, para convertirse en alguien diferente? No tenía respuestas, pero por primera vez en un año me permití considerar la posibilidad de que quizás, solo quizás, las segundas oportunidades no siempre eran una tontería. Quizás a veces eran valientes. A la mañana siguiente, me desperté con otro mensaje de texto de Luca. Solo quería hacerte saber que estoy aquí si quieres hablar más. O si prefieres espacio, también lo respeto, lo que necesites. La consideración, el respeto por mis límites era tan diferente al del hombre que había dejado. Ese hombre habría presionado, habría exigido, habría asumido que sabía lo que yo necesitaba mejor que yo. Respondí. Tengo reuniones todo el día, pero quizás otra cena mañana antes de nuestros vuelos. Me encantaría eso. Su respuesta fue inmediata. ¿Mismo lugar o uno nuevo? ¿Un lugar nuevo? Decidí, construyamos nuevos recuerdos en lugar de recrear los viejos. Me envió una sugerencia de restaurante. Acepté. Hicimos planes como 2 personas que se citan por primera vez, en lugar de 2 personas que intentan resucitar algo que había muerto. Ese día mis reuniones fueron productivas. Impresioné a los ejecutivos de la empresa de tecnología con mi análisis. Aseguré la prórroga del contrato que esperaba. Prueba de que Isabela Chen estaba construyendo algo real y sostenible. Pero a pesar de todo, mi mente seguía divagando hacia Luca,
hacia los cambios que afirmaba, hacia la vida que estaba construyendo, hacia la peligrosa esperanza que crecía en mi pecho. Esa noche, regresé a mi hotel para encontrar flores esperándome. Un simple ramo, flores silvestres, mis favoritas, no las elaboradas rosas que Luca solía enviar porque impresionaban a los clientes. La tarjeta decía para Isabella Chen, felicidades por tu éxito, sabía que serías brillante. L. Me senté en mi cama sosteniendo las flores, llorando porque él recordaba, porque estaba prestando atención, porque el pequeño gesto era más significativo que todos los costosos regalos con los que me había colmado durante nuestro matrimonio. El día siguiente transcurrió de manera similar. Trabajo, reuniones, éxito y, debajo de todo, la anticipación de la cena. Nos reunimos en un restaurante cerca del Panteón, moderno, elegante, nada como el lugar familiar de antes. Estábamos creando algo nuevo. Durante la cena hablamos de todo y de nada. Libros que habíamos leído, programas que habíamos visto, viajes que queríamos hacer, cosas superficiales que lentamente se hicieron más profundas. Le conté mi miedo a no estar hecha para las relaciones, que tal vez ahora estaba demasiado dañada para confiar en nadie. Él me contó su miedo a haberse convertido en su padre, que a pesar de toda la terapia y el trabajo, los patrones estaban demasiado arraigados para cambiar realmente. Hablamos de la soledad, de lo que significaba empezar de nuevo, de lo aterrador y emocionante que era construir nuevas vidas sobre las ruinas de las viejas. Al final de la cena me di cuenta de algo crucial. Me gustaba hablar con él, disfrutaba de su compañía. No por quienes solíamos ser, sino por quienes nos estábamos convirtiendo. Nuestros vuelos son mañana, dije mientras salíamos a la noche. El tuyo es por la mañana, el mío por la tarde. Sí, la voz de Luca era cautelosa. Isabela, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. Estos 3 días viéndote, hablando contigo, han sido los mejores 3 días que he tenido en un año. Se detuvo, se giró para mirarme. No quiero que terminen. Tampoco yo. La admisión dolió, pero no sé lo que eso significa. No sé si esto es solo nostalgia o si algo real podría reconstruirse. No te pido que lo sepas. Las manos de Luca encontraron las mías. Solo te pregunto si estarías dispuesta a intentar seguir hablando para que yo pueda seguir demostrando que el cambio es real, para ver si quizás, lentamente, la confianza podría reconstruirse. A distancia, le desafié. Tú en Nueva York, yo en Portland. He estado pensando en eso, dijo con cuidado. Mis negocios legítimos se pueden gestionar desde cualquier lugar. Las propiedades que estoy desarrollando, las inversiones que estoy gestionando, ninguna requiere que esté específicamente en Nueva York. Portland tiene un fuerte mercado inmobiliario. Oportunidades tecnológicas podría ser una buena base de operaciones. Si estuvieras abierta a que yo estuviera en la misma ciudad, no en tu espacio, solo disponible si quisieras verme. Me quedé mirándolo. ¿Te mudarías a Portland por mí? Me mudaría a cualquier parte por ti. La voz de Luca era intensa. Haría cualquier cosa, sería cualquier cosa, cambiaría todo si eso significaba una oportunidad de reconstruir lo que perdimos. Pero solo si tú quieres eso, solo si la idea no te asusta. Me aterra, admití, porque no sé si puedo sobrevivir perdiéndote de nuevo. La primera vez casi me destruye. Una segunda vez podría terminar el trabajo. Entonces iremos despacio. Los pulgares de Luca trazaron círculos en mis palmas. Nos citaremos como personas nuevas. Construiremos la confianza gradualmente. Tú marcas el ritmo. Tú pones los límites. Y si en algún momento decides que no funciona, nos detendremos. Sin presión, sin culpa. Eso suena demasiado bueno para ser cierto. Retiré mis manos. La gente no cambia así. No se convierten exactamente en lo que su exesposa necesita justo cuando ella empieza a considerar el perdón. Tal vez, reconoció Luca, o tal vez el dolor es un buen maestro. Tal vez perderte me enseñó lecciones que no pude aprender de ninguna otra manera. Tal vez la desesperación me hizo hacer un trabajo que no habría hecho de otro modo. He pasado un año convirtiéndome en alguien que pudiera merecerte si alguna vez me dieras otra oportunidad. Eso es cierto, lo creas o no.
Pero la única forma de probarlo es el tiempo. Y yo estoy pidiendo ese tiempo. Miré a este hombre que había sido mi gran amor y mi herida más profunda, a la esperanza en sus ojos, a la sinceridad que se sentía real, pero que podría ser una manipulación tan hábil que no podía verla. Y pensé en seguir asustada para siempre, en protegerme tan a fondo que nunca me arriesgaría a ser herida de nuevo, en pasar mi vida preguntándome, ¿qué pasaría si? Está bien. La palabra salió antes de que pudiera reconsiderar. Está bien, podemos intentarlo. Lento, cuidadoso, con límites claros. Pero podemos intentarlo. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Luca fue brillante. Gracias. No te arrepentirás de esto, te lo prometo. Pasarás cada día demostrando que tomaste la decisión correcta. No hagas promesas que no puedes cumplir. Advertí. Solo aparece. Sé honesto. Haz el trabajo. Eso es todo lo que pido. Puedo hacer eso. Luca me abrazó y me dejé llevar. Me dejé abrazar. Me dejé sentir segura en sus brazos por primera vez en un año. Nos quedamos allí en una calle romana, abrazados. Dos personas rotas tratando de averiguar si sus piezas podían volver a encajar. 6 meses después, estaba en mi apartamento de Portland mirando cajas. Las cajas de Luca. Él se había mudado a la ciudad hace 3 meses como prometió. Había alquilado su propio lugar al otro lado de la ciudad. Me había dado espacio mientras estaba constantemente presente. Habíamos salido despacio, café cada semana, cenas 2 veces por semana, una reconstrucción gradual de la confianza. Había sido paciente, respetuoso de los límites, había aparecido cuando dijo que lo haría y había llamado cuando llegaría tarde. Había continuado la terapia, me había presentado a su terapeuta con mi permiso para que pudiéramos hacer algunas sesiones conjuntas. Había sido abierto sobre sus luchas y sus progresos. Y lentamente, tan lentamente que casi no lo noté, había comenzado a confiar en él de nuevo. Había comenzado a creer que el cambio era real. Había comenzado a pensar que quizás las segundas oportunidades eran posibles. Ahora se mudaba, no porque yo tuviera que dejarlo, sino porque yo quería, porque lo había observado durante 6 meses y había visto evidencia consistente de que era diferente. Porque había hecho mi propio trabajo en terapia, había aprendido a establecer límites, había desarrollado las herramientas para reconocer la manipulación si aparecía, había construido suficiente fuerza para irme si lo necesitaba, pero no creía que lo necesitaría. El hombre que desempacaba cajas en mi habitación de invitados no era el hombre de quien me había divorciado. Era alguien nuevo, alguien mejor, alguien que se había ganado una segunda oportunidad a través de acciones consistentes. Luca apareció en el umbral. ¿Dónde quieres que ponga mis libros? La sala de estar tiene espacio en las estanterías. Hice un gesto. Podemos reorganizar si necesitamos más espacio. Se movió para empezar a organizar los libros, y yo lo observé, todavía guapo, todavía intenso, pero más suave ahora, más presente, más real. Gracias, dijo sin levantar la vista, por darme esta oportunidad, por creer que podía cambiar. Gracias por haber cambiado, corregí, por hacer el trabajo, por demostrar que no eran solo palabras. Me miró entonces, sus ojos grises clavados en los míos. Te amo. Sé que acordamos ir despacio. Sé que probablemente no debería decirlo todavía, pero necesito que sepas que te amo, Isabela, como debía haberte amado siempre, con respeto, presencia y compañerismo. Yo también te amo. La admisión fue más fácil de lo que esperaba, todavía aterradora, todavía arriesgada, pero verdadera. Amo al hombre en que te has convertido, al hombre que estás eligiendo ser. Cruzó la habitación, me abrazó. Nos quedamos allí, rodeados de cajas y los restos de vidas combinadas, y sentí algo que no había sentido en años. Esperanza, esperanza real y sólida de que esta vez sería diferente, que ambos habíamos aprendido lo suficiente y habíamos cambiado lo suficiente y habíamos crecido lo suficiente para hacer que esto funcionara. Un año después de nuestro divorcio, habíamos abordado el mismo vuelo por pura coincidencia. Nos habíamos visto obligados a confrontar todo lo que habíamos perdido y todo lo que nos habíamos convertido en la ausencia del otro.
Y ahora, 6 meses después, estábamos construyendo algo nuevo. No una resurrección de lo que había muerto, sino una nueva relación construida sobre la base de una sabiduría ganada con esfuerzo y un cambio genuino. No sería perfecto. Ambos lo sabíamos. Habría días difíciles, momentos en que los viejos patrones intentarían reafirmarse, momentos en que el miedo amenazaría con abrumar la confianza. Pero ahora teníamos herramientas, teníamos sistemas de apoyo, teníamos la voluntad de aparecer y hacer el arduo trabajo de una verdadera asociación. Y eso pensé, mientras Luca me besaba, rodeada de cajas de mudanza y posibilidades, era suficiente, quizás más que suficiente. Esa noche, mientras nos quedábamos dormidos en mi cama, en nuestra cama, pensé en la imposibilidad de todo. Que una asignación de asiento al azar en un vuelo a Roma podría cambiarlo todo. Que 8 horas atrapados a 30.000 pies podrían abrir viejas heridas y revelar una curación. Que a veces el universo te daba segundas oportunidades de las maneras más inesperadas. Había abordado ese vuelo un año después del divorcio, sin saber que mi exmarido se sentaría a mi lado, sin saber que confrontar el pasado se convertiría en la puerta a un futuro diferente. Había esperado que el vuelo fuera tranquilo, un simple viaje de un lugar a otro. En cambio, había sido el comienzo de un viaje de regreso al amor. Un amor diferente, un amor mejor, un amor construido sobre la verdad en lugar de la negación. Mientras me quedaba dormida, con el brazo de Luca alrededor de mí, envié un silencioso agradecimiento al universo, por la coincidencia, por el coraje, por las segundas oportunidades y por la sabiduría de saber que a veces la persona de la que huyes se convierte en la persona hacia la que corres una vez que ambos se han convertido en personas dignas de ser buscadas. Nuestra historia había terminado una vez, había terminado mal, con dolor y lágrimas y el tipo de desamor que deja cicatrices permanentes. Pero ahora comenzaba de nuevo. No como una continuación de lo que había sido, sino como algo completamente nuevo. Dos personas que se habían amado y perdido, que habían hecho el arduo trabajo de convertirse en mejores versiones de sí mismos, a quienes se les había dado una coincidencia imposible y habían elegido verla como una oportunidad. Un año después del divorcio, había abordado un vuelo sin saber que mi exmarido se sentaría a mi lado. 6 meses después de eso lo dejé mudarse a mi casa, a mi vida, a mi corazón de nuevo. Y no fue fácil, no fue perfecto, no fue la reconciliación de cuento de hadas donde todo sanó mágicamente, pero fue real y fue nuestro. Y valió la pena cada paso aterrador de confianza que se necesitó para construirlo. Eso fue suficiente. Eso fue todo. Eso fue amor. Amor verdadero. Amor de segunda oportunidad. El tipo que solo llega después de que ambos se han roto y han aprendido a sanar. El tipo por el que vale la pena luchar, arriesgarse, elegir cada día para siempre.